Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y les preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan el templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, báñanos con el fuego de tu amor, para que toda acción que emprendamos en este día sea fecunda. Gracias por habitar nuestro ser y por permitir que Dios nos forme cada vez más en nuestro interior. Ayúdanos a ser un templo vivo de tu presencia y a irradiarte en cada momento de nuestra existencia. Amén. Bien, queridos hermanos, todos creo que podríamos quizás preguntarnos esa actitud que tuvo Jesús en el templo cuando volcó las mesas, cuando alzó la voz ante lo que estaba sucediendo en el templo santo de Dios. Esa actitud de Jesús para ese tiempo fue un escándalo, porque pudo haber mostrado su molestia, pero incluso todavía podría quizás ser a lo mejor escándalo para algunos, sobre todo para los no creyentes. Si es Jesús, ¿por qué esa actitud? Incluso la tentación, podría decir que de los sacerdotes, de laicos, cuando vemos una actitud inadecuada de algún cristiano en la iglesia, nos escandalizamos y hacemos un escándalo. Podemos correr esa tentación. Pero podríamos encontrar, digamos, una justificación bastante valorada y acertada ante la actitud de Jesús y que nos va a llevar ahora a también nosotros tener un celo por la casa de Dios. Fíjense, queridos hermanos, que ¿por qué le llaman a muchas iglesias basílicas? Esa palabra viene del verbo basilea, que en griego significa reino, es decir, es la casa del rey. Y en la casa del rey no hay escándalos. En la casa del rey no hay mercado. Ahora entendamos el sentido por qué Jesús tiene esa actitud contra los vendedores dentro de la casa del rey, dentro de la casa de Dios. Entonces, ahí hay un primer punto de partida para reflexionar. ¿Cuáles son nuestras actitudes en la iglesia, ¿no? Nuestros comportamientos.
¿Qué actitudes tenemos mientras llegamos de repente, hemos rezado, y mientras el Padre empieza la misa, voy a misa y mientras el Padre empieza la misa, ¿qué actitudes tengo en la iglesia? Pues efectivamente, en la iglesia, muchas veces, mientras el Padre sale a la misa, ¿qué hay en la misa? Un mercado. Todos hablan unos con otros y está el Santísimo y el lugar es, ¿no?, la casa del Rey, la casa de Dios. ¿Y qué hay en esa casa de Dios? ¿Qué debe haber, hermanos? Debe haber orden, debe haber silencio, debe haber respeto. Entonces, esas cosas que deben haber, las hay cuando tú vas a la iglesia. No digo de parte de los demás, de parte de ti, porque cada quien pues es responsable y consciente de sus acciones. No podemos permitir que la casa del Rey sea un lugar para conversar. Miren ustedes que la mayoría de las iglesias, por lo menos aquí en Venezuela, cada iglesia, la mayoría de sus iglesias tiene una plaza al frente de la iglesia. ¿Y para qué una plaza? ¿Para qué es una plaza? Para la recreación, para conversar, para tomar aire, ¿no?, para hablar, para reír, para compartir, llevar los niños. Para eso es la plaza. Y la iglesia está allá, donde está el Rey. Cuando yo entro a la iglesia, a la casa del Rey, pues tengo que ser consciente de que estoy entrando no a una plaza, sino a un lugar sagrado, a un lugar de silencio. ¿En qué hemos convertido nuestros templos muchas veces, hermanos? Lo hemos convertido en mercados. Fíjese, también hay un error nuestro en las iglesias, en el momento sobre todo de la paz. Para muchos o para algunos, la paz en la iglesia, cuando nos damos la paz, para muchos la paz es el receso de la misa. Y yo voy, yo vengo, yo saludo, yo pregunto cómo está, yo hablo con todos. Y hablo de lo que ni siquiera tiene que ver con lo que estamos celebrando, con lo que estamos. Y en ese sentido, queridos hermanos, ahí también nosotros debemos cuidarnos y comportarnos. Porque la iglesia, vuelvo y repito, es la casa del Rey. Eso es lo que significa basílica, ¿no? Y aunque nuestro templo, esto no es basílica, pero es una casa de Dios, es la casa del Rey. Porque la basílica, que es basílica, la iglesia que es basílica, ahí está el Rey. Y en esta iglesia, aunque no está el Rey, aunque no es basílica, está el mismo Rey que está en la basílica. Por eso, el cuidado, la prudencia de cómo nos comportamos en la iglesia. Usted quiere conversar, usted quiere hablar, salga a la plaza, hable en la iglesia, allá afuera. Padre, pero es que esta capilla no tiene plaza, ¿cómo hacemos? Bueno, pues busque una plaza y hable, pero en la iglesia no, porque la iglesia es un lugar sagrado. Ahora, lo segundo, y que es lo que nos enseña el Evangelio, ¿no? Nos muestra el Evangelio. No podemos desperdiciar, ¿no?, la riqueza que hay en el Evangelio de hoy. Y que luego también nos lo va a reafirmar San Pablo. Dice el Evangelio, pues muestra a Jesús, porque los fariseos, los escribas le dicen, ¿qué signos nos muestras para que obres así? Y Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y a qué se refería Jesús? ¿A qué templo? Al templo, a su templo. Nuestra vida, ¿no? Nuestro cuerpo es un templo sagrado de Dios. Y que se llena de Dios, queridos hermanos, donde vive el Rey, en la casa del Rey.
Porque si yo voy a la iglesia, hermanos, y voy a hablar con el que está al lado, ¿de qué se está llenando el templo de Dios? ¿Se está llenando de lo que me está diciendo el otro? Y muchas veces de lo que hablamos con el otro en la iglesia no son cosas de Dios. Son cosas del vecino, de la vecina, del trabajo, de las ocupaciones, de los problemas. Y no son cosas de Dios. Ahora, el Señor, ¿qué dice en el Evangelio? Cuando resucitó, dice, pero Él hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? Destruyeron el templo santo de Dios, destruyeron el cuerpo de Cristo, pero resucitó. Y la muestra de la resurrección no es otra cosa que lo que se construye en la vida espiritual. Lo que se construye en la vida espiritual, nada ni nadie puede destruirlo. A mí me gusta, relacionando este evangelio, relacionarlo con el evangelio de Jesús, del verdadero discípulo que construye la casa sobre roca. ¿No? Vienen los vientos, vienen las tempestades y la casa no se cae porque está cimentada sobre la roca. Entonces, queridos hermanos, cuando uno va a la iglesia, uno va a construir la casa, va a construir sobre roca. Así que nosotros estamos llamados a eso, a construir el reino de Dios en nuestra vida, a que seamos templos vivos del Señor y que eso lo podemos lograr y vivir bajo lo que ya está construido, bajo lo que está en el templo del Rey. Vamos a construir bajo aquello que vive en el templo y es Dios. Por eso, pidámosle al Señor, decía San Pablo, hermanos, son edificio de Dios, conforme al don que Dios nos ha dado. Y en ese sentido, dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Somos templo de Dios y Dios habita en nosotros. Pidámosle al Señor que sigamos mostrando en nuestro corazón lo que en Él habita, para que otros también abran las puertas de su corazón, de su casa, para que habite Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.